Con la exposición de este domingo, bienvenidos al tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Hoy es domingo y es primer día de la semana y estamos reunidos para adorar a nuestro Dios. Nos recordamos unos a otros que nuestro Redentor vive, venció a la muerte al tercer día, resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él ha prometido un día regresar para juzgar al mundo, para juzgar a las naciones. Así que bienvenidos a la exposición de este domingo. Si Dios lo permite, en el mes de junio retomaremos la exposición de la carta a los romanos. Mes de junio, si Dios lo permite, estaremos retomando la exposición de la carta a los romanos. Les pido de favor si me acompañan a leer el libro de los Hechos, capítulo número 16, desde el verso número 28 hasta el verso número 34. Libro de los Hechos, capítulo número 16, verso número 28 hasta el verso número 34. Hechos capítulo número 16, verso 28 hasta el verso número 34. El tema de la exposición de este domingo es una pregunta, es una gran pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ese es el título. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dice su palabra en el verso número 28: Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Verso 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Verso 30, y sacándolos, les dijo: Señores, pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Respuesta, verso 31. Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Verso 32. Y le hablaron, y esto es muy importante, y le hablaron la palabra del Señor a él. Y esto también es importante, y a todos los que estaban en su casa. Verso número 33. Y él, tomándolos en aquella misma noche, misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, esto también es de importancia, y enseguida se bautizó él con los suyos. 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y esto también es importante, y se llenó de gozo, o se regocijó, y esto también es importante, con toda su casa de haber creído a Dios. Pregunta pues, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Vamos a orar. Dios, Rey de este universo, nos acercamos delante de tu trono, no porque seamos nosotros mejores que otros. Nos acercamos, señores, si nos acercamos es solo por tu gracia, es por tu gran misericordia en nosotros. Nos acercamos solo por medio de nuestro gran mediador, nuestro Señor Jesucristo. Y nos acercamos con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Le pedimos de su ayuda que pueda iluminar nuestras vidas por medio de tu palabra. Y que podamos nosotros responder a esta gran pregunta: ¿qué debo de hacer para escapar del juicio que viene? Se lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tenemos 3 objetivos que aprender de esta exposición. Número 1, o podemos nosotros dividir esta exposición. Número 1, el Espíritu Santo es soberano. Número 2, va a haber dificultades. Y número 3, va a haber fruto. De esta manera vamos a dividir esta exposición, recordando que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el gobernador absoluto de los vivos y de los muertos. Él es el que reina, Él es el gobernador sobre toda la creación. Vamos a mirar cuál fue la actitud de los misioneros ante las grandes dificultades. Y número 3, vamos a ver la respuesta o el fruto de anunciar el Evangelio. Y al final haremos las aplicaciones. El libro de los Hechos es un libro histórico. Número 1, es lo primero que debemos de tomar en cuenta cuando nosotros leemos lo que escribió Lucas cercano al apóstol Pablo. Lucas fue un médico que escribe a un hombre importante, a su excelentísimo Teófilo. Lucas, pues, es el escritor del libro de los Hechos, y nosotros cuando leemos debemos de tener en cuenta que este es un libro histórico. Relata o nos cuenta la historia de nuestros hermanos del pasado. Pero también podríamos, hermanos, llamarle los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. O también pudiéramos nosotros llamarle los hechos o la historia del Espíritu Santo obrando a través de nuestros hermanos del pasado o de los cristianos. De eso trata el libro de los Hechos. Fue el trabajo del Espíritu Santo que el mensaje se expandiera primero en Jerusalén, luego en Samaria y después hasta lo último de la tierra. El mensaje de Jesús fue proclamado o fue anunciado por los apóstoles y por nuestros hermanos del pasado gracias a el poder y a la obra del Espíritu Santo en la vida de ellos. Primero en Jerusalén, luego en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Por eso nosotros podemos decir el libro de los Hechos es la historia del Espíritu Santo por medio de los apóstoles o de los cristianos. Nuestros hermanos del pasado cumplieron la misión que el Señor Jesucristo les dio en Mateo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo que vamos a exponer este domingo es una historia que podemos nosotros identificarla en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo junto con Timoteo y con Silas. A estos hombres se les ha encomendado una misión al igual que nosotros, la cual es llevar el evangelio. En el caso que vamos a estar exponiendo es a una región llamada Macedonia, específicamente a una ciudad llamada Filipos. No tengamos miedo con el tema de la exposición. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer no es una obra, creer no es un mérito propio. Creer en el evangelio es gracia, es misericordia de parte de Dios. Lo que vamos nosotros a exponer o que vamos nosotros a ver es la pregunta, es la historia de un carcelero en la ciudad de Filipos que estaba o estuvo a punto de morir, pero el evangelio lo alcanzó en el último momento y él hace la siguiente pregunta a Pablo, a Timoteo y a Silas. Antes de quitarse la vida, él les dice: señores, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Lo que este texto va a resaltar, hermanos, no es la forma de que Pablo y Silas enfrentaron las dificultades. Ese no es el propósito principal de lo que vamos a estar exponiendo. Lo que nosotros vamos a estar resaltando es que atrás de la pregunta del carcelero de Filipos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, está la soberanía del Espíritu Santo, está el trabajo del Espíritu Santo, está el convencimiento del Espíritu Santo para hacer que una persona diga: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta no tiene fin de responder como si fuera una obra o un mérito propio, sino que más bien es la respuesta a la obra del Espíritu Santo, regenerando la vida de hombres y de mujeres, despertándolos de la muerte y llevándolos a la luz, quitándoles esa venda de los ojos para que ellos libremente puedan decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta la sabemos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que tenemos tres aspectos. Atrás de la pregunta y de la respuesta está la soberanía del Espíritu Santo, no solamente en la vida de estos misioneros, sino en los receptores del evangelio. Por eso esta exposición vamos a dividirla en tres partes. Número 1, el Espíritu Santo es soberano. Número 2, la actitud de los misioneros al enfrentar las dificultades. Y número 3, el Evangelio de Jesucristo trayendo frutos. Vamos a iniciar pues. ¿Cómo es posible que un hombre haga semejante pregunta? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué sucedió antes de lo que acabamos nosotros de leer?
Vamos a estar leyendo, porque el libro de los Hechos es narrativo. El libro de los Hechos nos cuentan historias del Espíritu Santo moviéndose o actuando a través de las vidas de los hombres. Hechos capítulo 16, del verso número 6 hasta el verso número 10. Vamos a ver aquí que el Espíritu Santo es soberano en la historia. El Espíritu Santo es soberano. Los planes del Espíritu Santo son inquebrantables. Él es el gobernador de la historia. Él es el gobernador de las vidas. Él es el gobernador de esta creación. El Espíritu Santo como soberano. Dice el verso número 6 de Hechos, capítulo número 16. Vamos a ver aquí la visión que tuvo el apóstol Pablo de un hombre que vivía en la región de Macedonia o que vivía en la ciudad de Filipos, o como Pablo escribe después, a los filipenses. Recuerde pues, cuando estemos leyendo del verso 6 hasta el verso 10, que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es soberano. Dice el verso número 6, y atravesando Frigia, vamos a leer una serie de nombres de ciudades, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, preste con atención, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando nosotros leemos, les fue prohibido a Pablo, a Timoteo y a Silas, en verdad no sabemos cómo el Espíritu Santo impidió que el apóstol Pablo o el grupo misionero hablara el evangelio en Asia. No lo sabemos. No sabemos si fue bajo la providencia o no sabemos si fue directamente que el Espíritu Santo habló a la vida del apóstol Pablo. No lo dice la palabra de Dios. En algunas partes del libro de los Hechos, el Espíritu Santo hablaba a los profetas, hablaba directamente a los apóstoles. Pero en este caso no lo podemos saber. Lo que sí podemos resaltar de este texto es que el Espíritu Santo es soberano y los planes del Espíritu Santo nadie los puede quebrantar. El plan del Espíritu Santo es que Pablo, que Silas y Timoteo fueran a la ciudad de Filipos a hablarle a un hombre de Macedonia. Nosotros sabemos que era el carcelero de Filipos. Pero vean, hermanos, cómo el Espíritu Santo gobierna, cómo la divina providencia gobierna todas las cosas. Dice el verso 6, pues atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Verso 7, y cuando llegaron a Misia, preste atención, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Verso número 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Vean el contenido de la visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos, ¿qué cosa? El Evangelio. El contenido de la visión es muy sencilla. Un hombre en Filipos estaba en pie rogando y diciendo, ayúdanos. Ese era el contenido de la visión.
en el libro de los Hechos una visión, en palabras muy sencillas, fue una forma sobrenatural por medio del cual Dios comunicaba en el pasado su voluntad a los siervos o a los profetas. Una visión es un método, o fue un método, una forma de comunicar de parte de Dios a sus hombres, a sus profetas, a sus siervos. Y podemos hacernos la pregunta nosotros, ¿existen visiones en nuestros días de esa forma? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios completa. Tenemos la revelación escrita completa. No hay más que agregarle. Por eso no tenemos nosotros ese tipo de visiones. Nosotros no debemos de esperar que Dios nos hable en sueños para compartir el mensaje a nuestros hijos. Nosotros no podemos o no debemos de esperar a corazonadas. No debemos nosotros, más bien lo que nosotros deberíamos de hacer como iglesia y como cristianos que conocemos el Evangelio es obedecer a lo que ya está escrito en su palabra. ¿Queremos tener una visión especial de Dios? Respuesta muy sencilla: lee la Biblia. ¿Queremos tener una visión especial de Dios? Respuesta: sigue leyendo las Santas Escrituras. ¿Quieres que Dios hable a tu vida? ¿Quieres que Dios hable a tu familia? Lee el medio de gracia que es la palabra de Dios. En el día de hoy, muchos hombres utilizan este lenguaje: Dios me ha hablado, Dios me ha dicho. Pero nosotros tenemos las Sagradas Escrituras, por la cual Dios nos ha comunicado su voluntad y su revelación. Así que en el verso número 10 vemos a estos misioneros ser obedientes al llamado del Espíritu Santo de anunciar el Evangelio en Filipos. En verdad, el Espíritu Santo es soberano. En verdad, los planes del Espíritu Santo son inquebrantables. Los misioneros querían ir a este lugar. Por la providencia de Dios, Él los movía a este lugar. Ellos querían ir a otro lugar, pero los planes del Espíritu Santo era que anunciaran específicamente el Evangelio a un hombre cuyo trabajo era cuidar presos en la ciudad de Filipos. Verso número 11. Vean la actitud de los misioneros. Ellos, recuerden, hermanos, ellos no saben lo que va a sucederles en el trayecto. Lo que sí podemos ver nosotros y aprender de los misioneros es que ellos siguen confiando en que el Espíritu Santo es soberano. El Espíritu Santo les ha ordenado ir, y ellos, a pesar de las circunstancias, antes de llegar a entregar el mensaje a este hombre, ellos siguen confiando en que el Espíritu Santo es en verdad soberano. Verso número 11 al verso número 15. Dice su palabra: zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos. Los misioneros han llegado a la ciudad de Filipos. Dice el verso número 12, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Verso número 13, el apóstol Pablo siempre acostumbraba cuando llegaba a una ciudad, buscar una sinagoga para
También predicarle el evangelio a los judíos principalmente y después también a los griegos. Dice el verso 13, y un día de reposo, o sea sábado, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos, y esto es importante, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. No existía una sinagoga. Un grupo de mujeres cerca del río se reunían para la oración. En el verso número 14 y en el verso número 15 vemos el mover del Espíritu de Dios. Una mujer adoraba a Dios, estaba escuchando el mensaje del Evangelio de Jesucristo, y por la gracia y por el poder de la regeneración y por el milagro del nuevo nacimiento y por la intervención de Dios, el Señor abrió el corazón de Lidia para que Lidia recibiera el Evangelio y fuera salva por la gracia y por la misericordia de Dios. Y después, siguiendo el patrón bíblico, Lidia junto a su familia fue bautizada. Y siguiendo el patrón bíblico, Lidia, casi dice el texto, los forzó, los obligó a quedarse con ella. Cuando Dios salva, Dios coloca a sus ovejas junto con el rebaño. Es por causa de Jesucristo que nosotros deseamos estar juntos. Es por causa de la gracia de Dios que Él un día abrió nuestros corazones, nos dio un nuevo corazón, retirando el corazón de piedra y poniéndote un corazón de carne. No es que Lidia fuera mejor que otras mujeres, es la intervención de la gracia de Dios. Es el poder del Espíritu de Dios trayendo convencimiento de pecado a Lidia, trayendo el Espíritu de Dios convencimiento de la necesidad de Jesucristo, para que Lidia y junto a su familia pasen toda la vida y pasen toda la eternidad dando gracias a Dios por la salvación por gracia. Después Lidia fue bautizada junto a su familia. El patrón bíblico es que si tú has sido regenerado, el patrón bíblico es si tú has confesado, el patrón bíblico es que usted se bautice y confiese su fe. Y nosotros podemos decir, gloria a Dios, porque hubo fruto en aquel día. Cuando nosotros hablamos el mensaje, cuando nosotros compartimos las buenas nuevas del Evangelio, siempre habrá algún tipo de fruto. Siempre van a rechazar el Evangelio o por la gracia, por la misericordia de Dios, aceptarán el Evangelio. Pero siempre el Evangelio trae una reacción. En ocasiones, por la gracia de Dios favorable, en ocasiones las cosas se pueden complicar. Aquí el principio que nosotros debemos de aprender es que es el Espíritu de Dios estando con nosotros cuando nosotros compartimos el Evangelio.
No estamos solos, está el Padre con nosotros, está el Hijo con nosotros y está el Espíritu que es soberano teniendo el control de todas las cosas. Podemos decir que los misioneros tuvieron días muy buenos, hubo fruto, gloria a Dios por eso. Pero ¿qué tal cuando las cosas se complican? Verso 16 al verso número 24. Aconteció que mientras íbamos a la oración, una vez más el apóstol Pablo, aprovechando que se reunían para orar, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Actividad demoníaca en aquella ciudad. Verso 17. Esta mujer que tenía un demonio adentro, esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, daba gritos, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y con la autoridad apostólica dijo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora ese espíritu de esa mujer. Verso 19, vemos la reacción de la sociedad de aquella época. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Verso 20, y presentándolos a los magistrados dijeron, fíjense hermanos lo que dicen, la sociedad de aquella época no cambia al igual que en el día de hoy. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Verso número 22, y se agolpó el pueblo contra ellos. No fue un hombre, no fueron dos hombres, fue una multitud queriendo matar a Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con vara. Verso número 23. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Los días se pusieron difíciles para nuestros hermanos misioneros. El compartir el mensaje en casa en ocasiones es difícil. El compartir el evangelio a nuestros padres que no son cristianos, a nuestras familias, en ocasiones las cosas se pondrán difícil. Es muy natural, porque las tinieblas aborrecen la luz. Cuando nosotros compartimos el evangelio, nosotros, en dependencia del Espíritu Santo, debemos de hacerlo. Pero también nosotros debemos de saber que en ocasiones habrá gran oposición. Los misioneros han sido llevados a la cárcel, a las autoridades han rasgado las ropas y han sido azotados con vara muchas veces. Nuestros hermanos misioneros fueron metidos en un calabozo y fueron sus pies sujetados por medio de esta herramienta que se llama cepo. Nuestros misioneros en verdad están sufriendo, pero nuestros misioneros no son los protagonistas de esta historia.
El protagonista de esta historia es que el Espíritu de Dios es soberano. El Espíritu de Dios tiene el control de todas las cosas. El Espíritu de Dios gobierna nuestra existencia, gobierna nuestra creación. Él es el Señor de los vivos y de los muertos. Él es el Señor de los hombres que rechazan el Evangelio. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor que controla absolutamente la historia de este universo. No estamos aquí, hermanos, para compadecernos de nuestros hermanos. Lo que estamos nosotros viendo en el texto es que nuestros hermanos, en medio de la dificultad, reconocen y recuerdan que el Espíritu Santo, en verdad, Él es el gobernador de la historia. Verso número 16. Tan cierto es esta verdad en la iglesia primitiva, tan cierto fue esta verdad en la vida de Pablo, de Timoteo y de Silas, que lejos de quejarse, lejos de lamentarse, ellos alaban a Dios. Verso número 23. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Verso 25 al 26 dice: pero a medianoche usted podría dormir si le sujetan los pies en un cepo. Ellos pudieran estar de pie. Es difícil dormir parado, pero ellos nos dan testimonio de que pueden aplicar la soberanía de Dios a sus vidas y a sus circunstancias. Pero a medianoche, verso número 25, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En otras palabras, ellos no se avergonzaron de ser maltratados por causa del Evangelio. Por el contrario, ellos oraban a Dios, ellos alababan a Dios y no se avergonzaban de estar atravesando por esas circunstancias. Pregunta: ¿cuál crees que sería o fue el contenido de sus oraciones? Probablemente, bajo el contexto de la soberanía del Espíritu Santo, el contenido de la oración es la que nosotros leemos en la historia de la iglesia cuando pasaba o atravesaba dificultades. Tú eres soberano, tú eres creador del cielo y de la tierra. Las oraciones han de haber sido: Señor, tú eres nuestra fortaleza, en ti confiamos, tú eres nuestro soberano, mi vida está en tus manos. Esa es la oración probablemente de nuestros hermanos. Ellos no se quejaron, ellos alababan el nombre de Dios en medio de las tribulaciones. Ellos dieron testimonio a los demás presos y también al carcelero de Filipos. Verso 28 al verso número 34, vamos a contemplar el poder del Espíritu Santo y cómo sus planes son inquebrantables. El apóstol Pablo en esa noche cumpliría su misión y ellos alabarían el nombre de Dios. Verso número 28 dice, verso número 26. Entonces, después de que ellos estaban orando, cantando himnos a Dios, entonces, recuerden, el Espíritu Santo es
soberano. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, pero no fue un temblor, fue un gran terremoto. La tierra crujió, la tierra se partió, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y vean aquí la soberanía del Espíritu Santo, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Te imaginas esa escena? Un gran terremoto causa temor, pero más temor es ver que las cadenas de todos los presos, como si fueran papel, se deshicieran. Dios es soberano. Dios es soberano de su creación. La reacción, verso número 27, la reacción del carcelero de Filipos, aquel que iba a escuchar el evangelio. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a quitar la vida, o se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El castigo, cuando a un soldado romano se le escapaba un preso, el castigo era la muerte. Podemos nosotros concluir que el evangelio que escuchó el carcelero está rodeado de presentarse delante de Dios para ser juzgado. Este hombre iba a quitarse la vida. Y es probable que este hombre haya escuchado el evangelio. Un alboroto hubo pues en la ciudad. Este hombre sabe por qué Pablo, Silas está en la cárcel. Este hombre probablemente había ya en el pasado, cuando Pablo estuvo en la ciudad, escuchado el evangelio. Pero los planes del Espíritu Santo son inquebrantables. El telón fue puesto y diseñado por obra del Espíritu Santo. Todo el escenario para que este hombre dijera: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Atrás de todo eso está la soberanía de Dios. Antes de quitarse la vida, el apóstol Pablo exclamó, verso 28, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, nadie se ha ido. Verso 29, él entonces, pidiendo luz, una especie de antorcha, de vela, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos del calabozo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué gran pregunta. Y cómo quisiéramos nosotros, cuando compartimos el evangelio en nuestra casa, nuestros hijos o nuestras hijas, convencidos por el poder del Espíritu Santo, por el producto o el milagro de la regeneración, un día nos dieran testimonio y nos dijeran: papá, mamá, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas no dijeron, como en el día de hoy muchos acostumbran a decir: repite conmigo esta oración. Pablo invita al carcelero: cree
en el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo. Él murió por ti. Él resucitó al tercer día. Él ascendió a los cielos, fue coronado en los cielos. Él es el que reina sobre vivos y muertos. Y Él es el que Dios ha asignado para juzgar a los vivos y a los muertos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La invitación que hace la palabra de Dios para todos aquellos que han escuchado el Evangelio es: no sean incrédulos, sino sean creyentes. Crean en lo que Dios dice en su palabra. Crean en las buenas noticias. No rechacen el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo. En aquella misma noche, este hombre rindió su vida a Cristo, se arrepintió de sus pecados, creyó en el sacrificio de Jesucristo. Incluso su familia escuchó el mensaje, ellos creyeron y el mismo patrón fueron bautizados. El evangelio que escuchó el carcelero, también lo escuchó su casa. Y el Espíritu de Dios también transformó el corazón de los suyos y creyeron. Y ellos fueron bautizados. Verso 31, pues ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esto es muy importante, hermanos. Verso número 32. Y le hablaron la palabra del Señor. Dios utiliza su palabra. Dios nos utiliza a nosotros, siervos, instrumentos inútiles, pero en las manos de Dios somos útiles. Dios en su soberanía ha dado los medios por el cual el hombre ha de creer en Él, y es compartiendo su palabra. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ellos, Pablo, Timoteo, Silas, le explicaron el Evangelio. En aquella noche, el carcelero de Filipos creyó, y en aquella misma noche, él y su familia fueron bautizados. Finalmente, verso número 33, y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, igual que Lidia, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, comunión. Y se regocijó igual que Lidia, y se regocijó con toda su casa de haber creído el Evangelio. Vemos pues que los creyentes del Evangelio son ahora bautizados. Brevemente, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por el Señor Jesucristo. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene también lo otro importante, con el fin, o sea, con el propósito de ser para la persona bautizada una señal o un símbolo, una señal o un símbolo de su unión con Cristo, de su comunión con Cristo en su muerte y en su resurrección. ¿Por qué es importante el bautismo? Porque nosotros nos identificamos, porque nosotros creemos que estamos unidos con Cristo. En su muerte
y en su resurrección. Por eso es importante, es un símbolo, es una señal, es una ordenanza de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso libremente los que creen en el Evangelio vienen y reciben la ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo, la cual es el bautismo. Es un símbolo que refleja que sus pecados han sido perdonados. Es un símbolo que refleja su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en una novedad de vida. Importante el bautismo de creyentes, sí es importante. Los que realmente profesan un arrepentimiento para con Dios y una fe en Jesucristo y en obediencia a Cristo son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Por eso vemos en la Biblia bautismos solo de creyentes. ¿Cuáles serían, pues, nuestras aplicaciones? Aprendemos, número 1, que el Espíritu Santo es soberano. Vean todo lo que sucedió en la vida de Pablo, de Silas y de Timoteo. Todo lo que sucedió, hasta un terremoto hubo. Las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron para que un solo hombre escuchara el Evangelio de Jesucristo. Este texto resalta el trabajo del Espíritu Santo cuando nosotros compartimos el Evangelio. Número 2, aprendemos pues que los misioneros estuvieron en plena dependencia del Espíritu Santo. Aprendemos que Dios utiliza su palabra y a su iglesia para que los hombres escuchen y crean en el Evangelio de Jesucristo. Aprendemos que los creyentes en obediencia a Cristo son bautizados como una señal de que están unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. El compartir el Evangelio siempre debería de ser para nosotros un gozo. Haya buenos resultados o no haya buenos resultados. Todos nosotros, los que creemos en este Evangelio, somos llamados a vivir con gozo nuestro cristianismo. Verso número 34 finalmente dice, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Nosotros como padres de familia, los primeros que deben de escuchar el Evangelio de Jesucristo han de ser nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos, por la gracia de Dios, vienen a Jesucristo, debería de haber un gozo en nuestra vida. Pero también debería de haber una gran necesidad de estar orando por ellos para que conozcan la gracia de Dios. El llamado es, hermanos, para que nosotros compartamos el Evangelio. Y recordemos que el Espíritu Santo es soberano y Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Amén. Gracias, Padre, te damos por la historia que acabamos nosotros de analizar, de exponer. En verdad,
tu palabra nos da testimonio que tú eres soberano de todas las cosas. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Y no hay hoja que se mueva si no es porque tú así lo quieres. Gracias, porque al igual que el carcelero de Filipos, el Evangelio llegó a nuestros oídos. Utilizaste medios, utilizaste personas para que nosotros escucháramos el Evangelio. Y por tu gracia nosotros hemos creído y por tu gracia nosotros permanecemos. Ahora pedimos, Señor, que nos ayudes principalmente a compartir, a no cansarnos, a ser diligentes, a compartir principalmente esta buena noticia entre nuestros familiares, entre los más cercanos, en nuestra familia. Primero en Jerusalén, para después ir a Samaria y hasta lo último de la tierra. Ayúdanos como padres a ser diligentes. Que no nos avergoncemos de compartir este glorioso y poderoso Evangelio primero con los nuestros. Y gracias, Señor, por el gozo que trae a nuestras vidas cuando alguien cree en el verdadero Evangelio. Ayúdanos a depender más del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y oramos para que usted convenza a aquellos que aún no han creído. Que usted los convenza y ellos puedan rendirse ante la cruz de Cristo. Que los despiertes porque están dormidos. Que les des vida porque están muertos. Que los liberes porque están esclavos. Que obres el nuevo nacimiento en sus vidas para que puedan ver lo valioso que es Cristo y que solo en Él y solo en su nombre está el perdón de sus pecados y la esperanza y la promesa de que después de su muerte estarán junto a Cristo, al lado de su Redentor y de nuestro Redentor. Amén.